Globovisión, Globovisión. No puede ser, se metió otra televisora. No. Buenos días, bienvenidos a otra transmisión de Telenoticias. ¿Quién les habla? Joana Salazar. Hoy estaremos informando sobre los elementos avanzados de la programación orientada a objetos en Java. En primer lugar tenemos al constructor, que es un método que invoca automáticamente cuando se crea un objeto para inicializar los datos de los atributos. Este se emplea para dar valores iniciales a las variables. Tiene el mismo nombre que la clase y su sintaxis son muy similares, pero el constructor no tiene tipos de retornos como la clase. Si en el programa no defines un constructor, entonces automáticamente se ejecuta por defecto el constructor de Java. Existen nada más dos tipos de constructores: el que está sin parámetros, que inicializa los valores por defecto. Por ejemplo, cuando string se inicializa, los valores se ponen en null. Y con parámetros inicializa los atributos con valores puestos por el usuario. Por ejemplo, si colocamos el atributo cédula y nombre, se debe colocar el mismo orden, primero la cédula y después el nombre. Cláusula this. Esto solo es necesario si el atributo y el parámetro se llaman igual. Por ejemplo, si el atributo se llama flips de chocolate o flips de dulce de leche, en los parámetros debemos colocar this, flips de chocolate, y this, dulce de leche, para así diferenciarlos de los dos. Sobrecarga. Esto se utiliza para declarar los métodos con el mismo nombre de la misma clase con la finalidad de realizar la misma tarea o tareas muy similares siguiendo distintos conjuntos de parámetros. Por ejemplo, uno de los casos son los tipos de parámetros. Si tenemos flips de dulce de leche y flips de chocolate, nosotros lo podemos cambiar como flips de dulce de leche y una galleta club social. La otra forma, el otro caso que tenemos son los números de parámetros. Por ejemplo, tenemos dulce de leche y de flips de chocolate. Entonces, en la otra le podemos agregar el club social. Y por último, tenemos el orden del parámetro. Tenemos flips de dulce de leche y flips de chocolate. Simplemente los cambiamos de orden y listo. Ahora los voy a dejar con mi compañero Andrés Paredes. Gracias por el pase, Joan. Ahora yo les voy a explicar lo que es la herencia. La herencia es básicamente cuando una clase padre o clase original le permite a otras clases denominadas clases hijas o subclases tener las mismas características que la misma clase padre. Estas pueden ser sus métodos o sus atributos, por ejemplo. Entonces, la clase padre, consideremos la hoja, le hereda sus atributos y métodos a las clases hijas. En este caso podrían ser la hoja rayada y la hoja de cartulina. Lo que esto le permite aplicarlas de la forma que ellas vean de forma más consecuente. Por ejemplo, todas las hojas sirven para lo mismo. Se pueden doblar, se pueden escribir, pero lo hacen de formas distintas. En la hoja con rayas puedes escribir de forma más ordenada y más organizada para ideas. En la hoja de cartulina es más sencillo hacer formas y para hacer decoraciones, así como otorgan mayor rigidez. Estas diferencias son las que hacen que la herencia se pueda dar, donde las clases hijas pueden tomar los métodos y atributos de la clase padre y aplicarlos como les sea más conveniente. Ahora le doy el pase a mi compañero Juan Pablo Cristianzo. Gracias por el pase, Andrés. Ahora, continuando con un tema relacionado a la herencia, que ya se habló claramente, tenemos la sobreescritura. ¿Qué es la sobreescritura? La sobreescritura es una parte fundamental de lo que vendría siendo el concepto de herencia. ¿Por qué? Porque la sobreescritura nos permite agarrar, en esas clases donde existe esta herencia, agarrar un método del padre, ¿ok? Y agarrar ese método y usarlo en la clase del hijo, pero no es simplemente usarlo porque sí, o usarlo igual como viene en el padre, ¿ok? Sino que respetando sus parámetros y respetando los atributos, podemos agarrar ese método y extenderlo, es decir, podremos sobreescribirlo, podemos editarlo e implementarlo a la manera que más le convenga en la clase hijo, ¿ok? Para esto usamos el prefijo super, ¿ok? Ya veremos un ejemplo para explicarlo más claramente. Ok, en este ejemplo tenemos a la clase las recetas, ¿no? Tenemos una clase de 1069 recetas con 1069 métodos de diferentes recetas, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces yo agarré este método, chuletas gratinadas con queso, que en este caso es parte de el objeto padre, ¿no? Ahora yo voy a agarrar este método, ¿ok? Y lo voy a agarrar del padre
y lo voy a poner en lo que vendría siendo el nuevo método que estoy construyendo, que es nuevas recetas. Ahora, si yo quiero hacer eso y usar el método chuletas gratinadas con queso, que era el que quería utilizar, lo voy a agarrar, ¿ok? Específicamente chuletas gratinadas con queso, y lo voy a introducir en nuevas recetas. Para eso usamos el punto super, ¿ok? Primero llamamos al chuletas gratinadas con queso con el mismo nombre y respetando sus parámetros y sus atributos, y le introducimos usando el punto super el chuletas gratinadas con queso. Y a partir de ahí, ya habiendo llamado al método de la clase padre, podemos agarrar y añadirle toda la información o todos los pasos que quisiéramos añadirle a esta nueva receta. Por ejemplo, si queremos que estas chuletas gratinadas con queso al final las friamos, podemos agarrar y escribir que se frían las chuletas. O si además de ponerle el queso le queremos agregar otra cosa, podemos también sobreescribir este método nuevo que estamos creando y añadirle mucha más información que queramos. Eso sería todo. Ahora vamos con el siguiente. Gracias por el pase, Juan Pablo. El polimorfismo. En una relación de tipo herencia, un objeto de superclase puede almacenar un objeto de cualquiera de sus subclases. Esto significa que la clase padre o superclase es compatible con los tipos que derivan de ella, pero no al revés. Por ejemplo, tenemos la clase padre deportes, que tiene como atributos balón y número de jugadores. Su método es reglas de juego. Tenemos 3 hijos: baloncesto, béisbol y fútbol. Lo que tienen es reglas de juego del padre, pero cada deporte tiene reglas de juego distintas. En baloncesto es driblar, usar las manos o no patearle el balón. En béisbol es usar el bate y 3 outs. En fútbol es usar los pies, meter gol y no agarrar el balón con las manos. Esto es el ejemplo de polimorfismo. Hasta aquí llegó las telenoticias el día de hoy. Nos vemos en la próxima microclase. Hasta luego. Venevisión Plus.